Hola y bienvenidos a otra edición del Análisis del Mercado para hoy, 26 de noviembre de 2024. Yo soy Giovanni Betancourt para Vantage Market y esta es una grabación. Ya abrió el mercado, es una grabación que está en vivo después del mercado, de la apertura del mercado. Y vamos a dar una breve charla acerca del mercado. Bueno, primero acerca de las noticias que tenemos que pueden causar volatilidad en los mercados. Y empezamos por la retórica en torno a los aranceles que acaban de subir de nivel. El presidente electo Donald Trump lleva meses haciendo ruido con los sables sobre los aranceles y el lunes por la noche proporcionó más información sobre el asunto. En primer lugar, se prometió aplicar un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá en su primer día de regreso a la Casa Blanca en enero, seguido de un arancel adicional del 10% a China. Ahora, en ciertas situaciones el resto del mundo ciertamente está tomando la amenaza al pie de la letra. Los mercados bursátiles asiáticos y europeos cayeron hoy por la mañana en la sesión de Londres, mientras los inversores globales parecían estar nerviosos. Sin embargo, también hay motivos para que los inversores estadounidenses estén preocupados. Los aranceles son inflacionarios y en particular cuando se imponen a los vecinos de un país en una proporción del 25%. Ahora va a salir, ahora la Reserva Federal estará observando de cerca, aunque el presidente Jerome Powell ha dicho que el Banco Central no hará sus posiciones sobre los cambios de política de Trump hasta que se conviertan en realidad. Se espera que el índice de precios de los gastos de consumo personal, la métrica de inflación preferida de la Fed, muestre un crecimiento de los precios que aumentará ligeramente hasta una tasa anual del 2,3% en octubre, cuando se publican los datos mañana. Ahora, los operadores están más a favor que en contra de un recorte de tasas en diciembre en ese momento, pero enero está en el aire. Ahora, solo faltan 9 días entre la investidura de Trump y la reunión de enero de la Fed. O sea, hay una diferencia nada más de 9 días entre cuando Trump llega y después la primera reunión de la Fed. Y si el primer día trae nuevos aranceles a México y Canadá, entonces podemos esperar una reacción brusca del mercado y fuegos artificiales hasta bien entrando el nuevo año. Entonces vamos a analizar justamente ahora la fluctuación. Ayer fue esa noticia de los aranceles y vimos como la fluctuación del mercado en sí. Primero los alcistas tuvieron control, llevaron el mercado a fluctuar por encima de ese valor psicológico de 21,000, pero rápidamente los vendedores entraron en masa y absorbieron todas las órdenes de compra, o que obviamente también fueron los que dijeron a los 21,000 vendo, porque yo obviamente si entro a 20,500 y a 21,000, eso es ganancia de 500, el doble, prácticamente el doble de lo que haya invertido. Entonces eso también puede haber sido, y con las noticias que llevaron obviamente a un auge de venta y el mercado fluctúa hacia la media móvil mediana de las bandas Bollinger, que es una media móvil de 20 periodos. Y de acá, Asia no logró llegar ahí y ha rebotado. Hoy sí ha rebotado las aperturas de Londres, ha rebotado y continuó subiendo. ¿Okay? Entonces estamos ahí justamente en los 21,000. Vamos a ver si vamos a tener otro leg up, otra fluctuación alcista. Vamos a bajarnos a un gráfico de una hora para venir y identificar movimientos y usar lo que es las ondas Elliott, que son 5 ondas, 2 de ellas son correctivas y 3 son impulsivas. ¿Okay? Y la forma que lo vamos a venir a identificar es, acá vemos cómo el mercado durante la sesión de Londres ayer fluctuó hacia la baja, creó este punto bajo, fue todo lo que retractó o cayó ayer, ¿cierto? Y de ese movimiento hemos tenido una onda impulsiva, que es la primera onda, que podemos venir a tomarla desde acá hasta aquí. Y la segunda onda es una onda correctiva, donde vamos a hacer un porcentaje
esa previa onda impulsiva, vemos que hemos creado un alto. Podemos usar el alto. Ya depende ya de usted, de cada uno, si escogen usar los altos, pero como estamos dibujando líneas de tendencia, voy a usar los bajos, ¿no? los cierres o las aperturas. Entonces esa es la primera onda. Vamos a identificar la segunda, que es la correctiva, esta de acá. Vemos que ninguna candela ha sobrepasado el punto más alto, entonces estamos en corrección. Aquí sí, no, aquí sí nos hemos asomado por encima, pero rápidamente nos cerramos por encima del previo alto, entonces no lo hemos roto. Entonces acá vemos la corrección y la segunda onda, y después la tercera onda, okay, que sería justamente hasta aquí donde vamos, porque obviamente no hemos venido tuvimos una candela en rojo, que es normal. Queremos ver todas en verde, sí, pero para que haya una onda correctiva tenemos que tener mínimo 2 candelas, preferible 3. Entonces acá estamos en esta onda, la tercera onda, que es una de las, obviamente las expansivas, ¿no? Entonces aquí tenemos la onda 1, la onda 2, la onda 3. Entonces, cuando vamos a crear la onda 4, que es la onda correctiva, ¿cierto? La onda correctiva, igualmente no queremos que venga a sobrepasar la onda 2, el bajo de la onda 2, ¿cierto? No queremos. La 4 puede venir y vamos hasta por acá y después volver a mover hacia el alza, que es querer la onda 5, y esa sería la 4. Esta es la 3, esta es la 2 y esta es la 1. Entonces, hablando, sí, en teoría, todavía estamos en un momento de impulso alcista en ese momento, en esta candela de una hora. Ahora, para analizarla más a fondo, si queremos venir a analizar cuánto va a ser, hubiera sido esta extensión, se puede haber venido a usar la herramienta Fibonacci, ¿cierto? Trend Extension, que es esta de acá, la Trend Based Fib Extension, y vamos a usar este bajo, el alto de previo y el bajo que se hizo, para venir a analizar, obviamente de la previa, ¿cierto? El movimiento o la extensión de esta candela. Vimos que ya se extendió el 100%. Por lo regular se busca que sea la proporción dorada, que es 71.8, y ya hemos sobrepasado. Ahora, igualmente, que se va a retractar, se tiene que retractar, obviamente, después del movimiento alcista. Los mercados van a hacer una retracción saludable, una corrección, ¿cierto? Podemos venir a entonces usar la de retracement, y de igual manera movimiento alcista, altos, y bueno, vamos a ver hasta dónde se va a hacer la retracción de la cual sería entonces la onda 4, y usamos que es obviamente la proporción dorada por lo general 71.8, pero que una más anticipada es la de los números Fibonacci, 78.2. Puede que haya venido hasta ese valor, que fue lo que hizo este bajo de esta candela. Ese bajo de esta candela es de 20.923, y la proporción, el valor Fibonacci de 38.20 está alrededor de los 20.918, casi lo mismo que la retracción de esta candela. Entonces, que en definición estamos hablando que el mercado en ese momento ha hecho la cuarta onda correctiva en una, o que está haciendo una corrección saludable para continuar con esta onda impulsiva, ¿cierto? Que todavía no hemos llegado a la cuarta. Entonces ahí se la dejo de tarea. Vamos a S&P 500 y pueden hacer lo mismo con los otros activos. Aquí el S&P 500 estamos en sí alrededor de los 6.000, buscando mantenernos norte de los 6.000. Estamos en un doy, un balance, en una cadena de balance en sí, igual altos, igual bajos. A un doji estamos en rango. Obviamente después de la apertura, como el mercado se estuviera hacia la alza, puede que todo eso sea algo de toma de ganancias. Ahora también puede ser lo de las noticias de las tarifas, que bueno, todo esto va a aumentar,
hay varios factores, ¿no? El Dow Jones viene hacia la baja fuertemente, ese tiene un poco más de fluctuación bajista. El target, si vas a ir con ese, es el de la media móvil de 50 periodos, es una exponencial. Aquí entramos a una nueva candela, entonces vamos a ver si llegamos a este nivel, a esta candela, a esta media móvil y rebotamos acá. Okay. Si ustedes han dado cuenta, hay una línea amarilla en el RSI y la parte que el azul es el RSI. Y se pregunta para qué es el uso de esta. Esta es una media móvil también dentro del RSI, que simplemente lo están usando más que todo para las criptomonedas. Entonces, cuando la línea amarilla es la que te va a estar dando, en ese caso está por encima del RSI, pero estamos mostrando la volatilidad o el impulso que lleva detrás de ella. Pero más que todo se busca, la está usando para las criptomonedas, para poder identificar los niveles de sobrecomprado y sobrevendido antes, porque ahora obviamente si el RSI empieza a curvarse hacia el alza, la misma volatilidad va a llevar a la línea que suba, pero va a haber un momento donde la amarilla va a cruzar la azul, porque obviamente la azul la alcanzó y la vuelve a cruzar, y ya para esos tiempos esa amarilla debe haber estado ya en la zona de sobrecomprado, sobre 70. Entonces es como una forma de anticipar esos niveles, si lo quieren ver de esa manera. Ahora, el petróleo está justamente haciendo igualmente unos rangos muy iguales. Estamos en un gráfico de una hora. Vamos a bajarnos pero vamos a ver aquí. Sí, igual, a la baja. Vamos a ver ahora petróleo en un gráfico de un día para la fluctuación. Entonces estamos justamente fluctuando, tratando de estar por encima de la media móvil de 20 periodos, que es el punto mediano de las bandas Bollinger. Pero de igual manera, yo estoy especulando que después de haber hecho este bajo y de fluctuación, ya estamos dentro del rango en que se va a estar fluctuando el petróleo. Entonces, pueda que veamos otro intento hacia los 70 con y medio, con 60, que es justamente donde estamos por debajo de la media móvil o exponencial de 50 periodos. Entonces, por ahora yo estaría siendo alcista con petróleo. Gas natural sí es un contrato que va a estar en demanda. Entonces, aunque vemos aquí que está como haciendo un triple techo, un alto ya de 3,20 en resistencia denominada. En este caso vemos como el RSI está pronto a entrar a ser sobrecomprado. Entonces la volatilidad en ese sentido está más controlada que en el otro, y se puede especular que el mercado vuelva a hacer lo que ha venido haciendo anteriormente. Ahora, ¿qué tanto? O pueda que si por fin si fluctúe por encima del nivel de resistencia, ¿cierto? Haga un throwback y de acá vuelva a subir. Puede que eso pase. Entonces, estar alcistas con gas natural, comprando. Oro si tiene obviamente, ha venido obteniendo mucha presión también, obviamente, toma ganancias y el resto de situaciones. Pero, por lo menos, en este gráfico se ve que está luchando para sostener el norte de los 2600. Obviamente yo entraría justamente cuando cambie a verde, pues alcista, que me demuestre una confirmación en un cambio de medias móviles más cortas. Pueden usar una media móvil de 3, hay un conjunto de 3 días, de 6 y de 12 medias móviles, y cuando cada una se pasaba por encima de la otra y todas estuvieran en alineación, sería una entrada. Voy a hacer un video acerca de eso en estos días. Bueno, pero por lo menos en plata igualmente sería alcista, manteniendo la compra.
Cobre, igualmente, el cobre está, después de haber tenido una fuerte fluctuación bajista, ha rebotado de 4. Está haciendo, si ustedes los ven acá, en estas, está haciendo una fluctuación, entrando a una fluctuación de rango, haciendo un rango, un movimiento lateral, que no rebotó y no hizo esto, o no ha hecho esto todavía. Entonces podemos especular que como está haciendo un rango, un trading, está haciendo un cero para un posible nivel de una ruptura, y lo que queríamos ver obviamente es hacia qué lado va a fluctuar, si va hacia la baja, ¿cierto? O si va a venir y va a hacer algo como así y volver a subir, hacer que no, que se ve que el cuerpo de la candela, vamos a hacerlo más visible, este alto y este bajo. Entonces acá tocó, acá tocó, acá tocó. Ahora si empieza a volver a subir, si toca, rebota, así un pullback y después continúa subiendo. O si hace lo contrario, si hace esto, eso es lo que puede pasar. Obviamente podemos bajar a otro time frame, una hora, o lo que quieran hacer. Y obviamente podemos usar otros osciladores de momentum del impulso, como el ADX, que tiene, dibuja, da una nube. Venga, se la muestro por acá, a lo que me refiero, da algo como este sentido, que la línea, cuando el momento, el impulso es alcista, se torna verde, y cuando el impulso es bajista, se torna rojo. Entonces hay dos líneas, una DM positiva y una DM negativa, y cuando esas dos líneas se cruzan es la confirmación de donde el mercado ha entrado con impulso hacia esa dirección. Entonces si se torna verde es porque la positiva cruzó por debajo, o sea, la cruzó por debajo hacia el alza, a la negativa, y se va a ver la nube verdosa, dándonos como una visualización del impulso que el mercado está obteniendo, y obviamente podemos entrar hacia el alza, como por ejemplo en esa situación que aquí vemos cómo se cambia, como la curva de la nube, ¿cierto? El impulso, y se llama ADX, tiene que subir. Voy a hacer también un webinario acerca de eso en el futuro, para que estén pendientes. Bueno, acá con Bitcoin no es si va a llegar a 100.000, sino cuándo va a llegar a 100.000. Entonces, alcistas comprando Bitcoin. Las divisas en sí también están buscando, por lo menos el euro, buscando sostener el norte del 1.04. Vamos a ver si logra fluctuar y cerrar por encima del 1.05. Es una confirmación alcista. Y la libra esterlina también está en un rango, está obteniendo un poco más de presión y se está sosteniendo, haciendo igualmente. Ahora mismo está en balance, porque ni ha subido ni ha bajado. Entonces, pero sí abrió como un gap alcista pequeñito, si se puede notar. En fin, vamos a ver qué es lo que está haciendo el dólar, porque obviamente él también tiene mucho que hablar. Es que ha caído, porque esta candela abrió acá arriba y él viene hacia la baja. Vamos a ver si esta fluctuación va a continuar, o si ya ha hecho un fondo por el día de hoy, ha creado un piso, ya está rebotando de acá. Puede que sí, puede que no. Vamos a ver qué pasa. Es todo por hoy. Les deseo un fantástico día y hasta mañana.